Bienvenido a la serie Los cielos y la tierra son conmovidos, parte 1. Este Milton Alonso Granados transmitiendo para el Evangelio Eterno 767 desde Carolina Norte, Estados Unidos. La profecía en Hebreos capítulo 12, verso 25 nos dice: mirad que no desechéis al que habla. Verso 26: la voz del cual conmovió entonces la tierra. Y cuando dice no desechéis al que habla, debería de llamarnos la atención, quizá de preocuparnos un poquitito acerca de qué es lo que se habla, porque esta es la advertencia del escritor a los hebreos: no desechar al que habla. Y en el verso 26 dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra. ¿Cuál voz y cuál tierra fue la que conmovió en aquel entonces? ¿Fue acaso la tierra de Egipto cuando hubieron plagas? ¿Acaso sería el mundo de entonces, el mundo de Noé, cuando hubo un diluvio? O quizás sería la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque el escritor nos dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra. Y sigue diciendo: pero ahora ha prometido diciendo. Por eso es que no hay que desechar al que habla, porque en aquel momento habló entonces de la conmoción de la tierra. Y han habido conmociones bíblicas, ¿sí? Han habido eventos muy grandes y muy fuertes registrados en la Biblia. Y aquel que habló ahora nos dice que no solamente conmoverá la tierra, pero ahora ha prometido. Escuche, porque esto es una promesa. Él ha prometido en sí mismo, así como le prometió una vez a Noé, ¿verdad?, que no destruiría la tierra más a través del agua. Él vino y prometió. Y en esta promesa dice: pero ahora ha prometido diciendo, una vez más, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Tremendo, porque estamos hablando aquí de la conmoción. No solamente ahora de la tierra, sino que también el cielo. Y vuelvo a decir, en Hebreos se nos dice que no debemos desechar a aquel que habla, porque en un momento él conmovió la tierra, pero luego él se promete a sí mismo y dice: ahora conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Los cielos y la tierra son conmovidos. Parte 1. Dos profetas menores, Esdras y Ageo, ambos sirvieron en la época después del exilio babilónico como profetas. Ellos fueron dos de los últimos profetas que sirvieron en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento. Esdras específicamente profetiza mientras él habla a la casa de Judá y les llama la atención sobre reedificar la casa de Dios. A aquellos que habían vuelto de Babilonia, él les habla sobre la necesidad de reedificar la casa de Dios. Sin embargo, este hombre, este profeta, mientras les habla sobre la necesidad de reedificar esa casa, él se remonta en la profecía y sin darse cuenta comienza a hablar de otra casa. Y también utiliza este mismo lenguaje de Hebreos, porque nos habla de la conmoción de los cielos y de la tierra. Entonces, vamos a mirar o comenzar desde Esdras para entender este lenguaje y de qué se trata o de qué nos está hablando el libro de los Hebreos cuando habla de que una vez más y conmoveré no solamente la tierra, ¿sí? Una vez más, porque ya lo había conmovido, ahora conmoveré los cielos también. Nos dice Ageo, capítulo 2, verso 1. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, verso 4, pueblo todo de la tierra. Verso 6,
porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco, escuche, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces, Ageo profetiza. Y dentro de esa profecía, él incluye las autoridades políticas y las autoridades espirituales, celestiales. En otras palabras, él habla con el gobernador de Judá. Políticamente representaba la autoridad sobre el pueblo. También habla al hijo de Josadac, sacerdote. Entonces ahí incluye la autoridad religiosa, la autoridad celestial. Y no deja por fuera, porque dice, y al resto del pueblo diciendo, a las autoridades políticas, espirituales y a todo el pueblo les dice, verso 4 dice, pueblo de toda la tierra. Por supuesto está hablando de la tierra de Judá, porque está hablando sobre el templo. Está hablando sobre lo que él haría, y dentro de esto que él haría les dice, de aquí a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Este es el mismo lenguaje que se utiliza en Hebreos, cuando dice, porque él ha prometido aún una vez más y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Recuerde que aquí esta profecía que da Esdras tiene que ver con la tierra, tiene que ver con el pueblo de toda la tierra, tiene que ver con Judá, tiene que ver con el templo, tiene que ver con las autoridades políticas y con las autoridades religiosas. Y a ellos les dice, porque de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra. Y les da también una promesa dentro de esto, de que haría temblar los cielos y la tierra. En el verso 7 les dice, y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Cuándo vendría el deseado de todas las naciones? Después de que él hiciera temblar los cielos y la tierra. Él estaba advirtiendo entonces a todas las autoridades, al pueblo de toda la tierra de Judá, a lo político, a lo espiritual, que él haría temblar. Y haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Cuando habla de la tierra, para que no se quede nada por fuera, dice el mar y la tierra seca. Entonces, cuando se refiere al mar y la tierra seca, estaba hablando de toda la tierra, estaba hablando de su pueblo, estaba hablando de Judá, estaba hablando de juicio, porque haría temblar los cielos y la tierra, refiriéndose por supuesto a las autoridades espirituales, cielos, o representantes del cielo, y a las autoridades políticas, gobernantes de la tierra. Entonces Ageo 2:7 dice, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Esta es una promesa gloriosa, porque el Señor promete hacer temblar los cielos y la tierra, y aún una vez más dice Hebreos, y conmoveré no solo la tierra, sino que también el cielo. El Señor está hablando aquí de un cambio, de una transformación, y es lo mismo que le dice al pueblo de Judá, a su gobernante y a las autoridades religiosas, porque haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, toda la tierra seca. O sea, nada se quedaba por fuera. Y una vez que él hiciera temblar los cielos y la tierra, una vez que él conmoviera otra vez los cielos y la tierra, entonces vendría el deseado de las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. Por eso dije que él comenzó hablando de aquella casa, la casa que estaban reedificando en aquel momento, pero la profecía no toma a hablar de otra casa, de una gloria mayor que estaba por venir. La hora viene. En Juan capítulo 4, verso 19, le dijo la mujer samaritana a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Recuerde usted que entonces toda esta profecía de la conmoción, de hacer temblar los cielos y la tierra, inicia a través de la palabra dada al pueblo sobre reedificar la casa o el templo que estaba en ruinas. Y aquí la mujer samaritana le pregunta a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que es en Jerusalén.
Y Jesús le dice, créeme mujer, que la hora viene. Alabado sea el Rey. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora estaba por venir. La profecía estaba a punto de cumplirse. En Hebreos capítulo 8, verso 5 se nos dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Está hablando de los sacerdotes y está hablando del sistema judaico. Y dice, ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. En otras palabras, ya a Moisés se le había dicho que lo que él estaba haciendo era una figura, era una sombra, no era lo real, no era lo verdadero. Entonces, los sacerdotes y el pueblo de Israel servían a la sombra y a la figura de aquello que habría de venir. Y a Moisés se le advirtió acerca de esto, que todo esto era sombras, símbolos, figuras de aquello que estaba por venir. Y se le dijo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces había un modelo, ¿sí? Había un original. Y Moisés vino y se le mostró e hizo una copia, una figura de lo verdadero. Me llama la atención que en Éxodo capítulo 20, verso 4 dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Entonces, en el mandamiento se dice, no puedes hacer imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Sin embargo, Moisés está haciendo una copia o una imagen de lo que estaba arriba en el cielo, porque era figura y sombra de aquello que era real y verdadero. Y a Moisés se le había dicho, dice Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Aquello era temporal, aquello era una sombra y era una figura, y de hecho la ley prohibía que se hiciera imagen o semejanza de lo que estaba en el cielo. Hebreos 9:9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. El culto mosaico, aquel pacto de sombras y de figuras, aquellos que servían, el sacerdocio que servía lo que era figura y sombra, ese culto no podía hacer perfectos a aquellos que lo practicaban. Es por esto que es muy importante nosotros comprender acá, situarnos, posicionarnos en la palabra, de tal manera que entendamos dónde nosotros estamos parados. ¿Dónde está nuestra confianza y dónde está nuestra fe? Están los símbolos, están las figuras, está en el sistema judío, está en el sistema de figuras y sombras que seguía Israel. ¿O estamos ya posicionados en el pacto nuevo, en el pacto eterno? Bueno, aquí entonces la palabra estaba hablando de la conmoción de los cielos y de la tierra. Y Ageo también dice que los cielos y la tierra temblarían. Y Jesús le dice a la mujer samaritana, la hora viene, créeme que la hora viene, algo nuevo estaba por venir. Entonces esta palabra y esta profecía de la conmoción de los cielos y la tierra estaba unificada al templo, porque Ageo había dicho entonces que los cielos y la tierra temblarían, y que luego vendría el deseado de las naciones, y que luego entonces la gloria de la casa y del templo sería mayor. Y en Hebreos se nos dice que aquello era una figura y una sombra, que a Moisés se le había advertido que era temporal, que era pasajero. Entonces aquel sistema de culto tenía que ser removido. Hebreos capítulo 9, verso 10 dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Todas aquellas comidas, bebidas, lavamientos y ordenanzas acerca de la carne habían sido impuestas temporalmente como un símbolo, una figura o una sombra hasta el tiempo de reformar, que quiere decir restaurar, corregir, transformar, hasta el tiempo de reformar todas las cosas, hasta el tiempo de corregir, transformar.
y restaurar todas las cosas. ¿Y restaurarlas de qué manera? A su modelo original, porque lo que Moisés tenía era solamente una sombra y una figura, y por eso Dios había prometido la conmoción de los cielos y de la tierra, hablando de las autoridades políticas y espirituales y todo el pueblo y toda la tierra, y entonces luego vendría el deseado de las naciones, y entonces la gloria postrera sería mayor que la primera. Jesús nos habla del templo. Y hablamos del templo porque esto está en medio de todo este cumplimiento profético, tanto lo que habla en Hebreos como lo que se dice por medio de Ageo. Mateo capítulo 24, verso 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Verso 2, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Escúchese, el evangelio del reino era el evangelio de las figuras y de las sombras. Era el evangelio que tenía que ver con el culto de Moisés. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Aquel evangelio debería de ser predicado a todo el mundo, y Pablo Romanos dice que la fe de los creyentes ya se había dejado oír en todo el mundo. El evangelio del reino venía a un cumplimiento profético. Era necesario entonces que este evangelio se predicara a aquel mundo, a aquel sistema, a aquella forma religiosa que Dios ya había dicho que Él conmovería los cielos y la tierra, que Él haría temblar las naciones, los cielos y toda la tierra. ¿Recuerda? Esta es la palabra que se le dio entonces al gobernador de Judá. Esta es la palabra que se le dio a las autoridades religiosas. Los cielos y la tierra temblarían. Y Dios había prometido en Hebreos que nuevamente, una vez más, conmovería. Ahora no solo la tierra, sí, porque aquella tierra había sido conmovida, había sido llevada a esclava, sino que dice: ahora esta vez voy a conmover no solamente la tierra, sino que también los cielos. Alabado sea el Rey. No quedará piedra sobre piedra, dijo Jesús, cuando hablaba del templo judío, cosa que sucedió, palabra que fue cumplida en el año 70. Entonces, Ageo 2:9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Bendito sea el Rey. Escucha acá esta parte porque es muy, pero muy importante. Esto está en el comentario bíblico Mundo, volumen 24, página 344, y dice así: el fin del templo y el fin del mundo no son acontecimientos ajenos según el pensamiento judío y cristiano primitivo. En otras palabras, para los judíos, aquellos que están familiarizados con este lenguaje del cual estamos hablando hoy, del cumplimiento y de las profecías, según este comentario, tanto el fin del mundo como el fin del templo estaban unidos. Cuando se caía una cosa, se caía la otra. En este lenguaje bíblico es por esto que Ageo hablaba de la gloria postrera sería mayor que la primera, pero antes de esto la tierra debía de temblar, los cielos y la tierra temblarían. Y por eso se le habla entonces a las autoridades espirituales, representantes del cielo, y también a las autoridades políticas, representantes de la tierra, porque los cielos y la tierra temblarían, porque los cielos y la tierra serían conmovidos una vez más, y no solamente la tierra, sino que también el cielo. Esta es la conmoción de la cual la palabra nos habla. El fin del templo y el fin del mundo no son acontecimientos ajenos según el pensamiento judío y cristiano primitivo. El templo simboliza el cosmos, o sea, el templo simbolizaba el universo completo, todos los cielos y la tierra. Ese era el simbolismo que para la mentalidad judía representaba el templo. En el templo se unían los cielos y la tierra. Recuerda que Jehová hablaba desde una nube que se levantaba, la Shekinah, la nube de gloria, sobre el tabernáculo. Ahí era donde se unían los cielos y la tierra. Por esto es que la profecía, cuando se habla de cielos y tierra, tiene que ver entonces con el pueblo judío y tiene que ver también con el templo. Sigue diciendo acá: el templo simboliza el universo. Gran parte de la arquitectura y el arte empleado en el tabernáculo y el diseño del templo apuntan hacia la materialización del universo. O sea que aquel templo, los símbolos, todo aquello que se empleaba, eran cosas que representaban los cielos, la tierra, los elementos, el agua, el aire, el fuego. Hablaba de todo esto. Por ejemplo, a la fuente de bronce fundido se le llama el mar.
¿Sí? ¿Ha visto usted, por ejemplo, en el Apocalipsis que se habla del mar? Ahí se habla del mar, sí. Entonces, a la fuente de bronce se le llamaba el mar y al altar se le llamaba el seno de la tierra. Entonces, claro, Dios venía y iba a conmover el seno de la tierra y conmovería el mar y las naciones. Todo eso está hablando del centro y la forma religiosa que tenían los judíos, lo cual era una sombra y era todo temporal porque había de pasar. Los 12 toros que sostenían el mar o fuente de lavado se dividían en 4 grupos de 3. Cada grupo apuntaba en la dirección de la brújula. Primera Reyes 7:25. Así que significa los 4 rincones del mundo. Ahí en el templo judío y en todos aquellos utensilios que habían y en estos bueyes se hablaba acerca de la tierra, los 4 puntos cardinales. Habían 3, 3, 3 y 3 y esto simbolizaba toda la tierra. Hebreos capítulo 9 verso 8 dice, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. En el marco judío, en el marco espiritual y profético judío, el velo que separaba al hombre de Dios, aquel velo que estaba en medio del lugar santo, lugar santísimo, permanecía en pie en tanto el templo, el atrio, estuviese en pie. ¿Sí? Para el creyente en la consumación, en las palabras de Jesús que dijo, consumado es, ahí el velo se abrió en 2, pero para los judíos y en el cumplimiento bíblico, en el marco profético, aquel templo tenía que caer, tenía que ser removido primero, y esto es lo que nos dice Hebreos, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Aquella primera parte, aquel simbolismo, aquel atrio, aquellos sacrificios de animales y todo esto era un símbolo, era una imagen, era una semejanza, eran sombras de lo verdadero. Y el lugar santísimo no había sido abierto, entre tanto este lugar todavía permaneciese en pie. Entonces, lo que se conocía en ese tiempo eran los cielos y la tierra judíos, en sombras y en símbolos. La realidad no había sido manifiesta porque el lugar santísimo no había sido abierto, el velo no había sido roto todavía. En Hebreos 8:1 dice, el cual se sentó. Oiga, qué interesante, porque aquí estamos hablando de 2 tiempos. Uno, cuando el velo del templo no había sido roto porque aquel primer templo estaba todavía en pie, ¿sí? Que es lo que dice, aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Aquella primera parte, aquel tabernáculo estaba y seguía en pie, los sacrificios se seguían dando. Pero en Hebreos 8:1 dice, el cual se sentó, hablando de Jesús, a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Verso 2, ministro de aquel verdadero tabernáculo, que levantó el Señor y no el hombre. Aquí ya está hablando en Hebreos 8:1 acerca de uno que se sentó a la diestra del trono y que fue constituido ministro de un verdadero tabernáculo que no fue levantado por el hombre, sino por Dios mismo. Entonces, había un tabernáculo que levantó el hombre, cuál era figura y era sombra, y había un tabernáculo celestial que tendría que abrirse, que el velo tenía que correrse, para que el hombre entonces tuviera acceso a Dios. Pero esto no sucedía en tanto que aquel templo que representaba los cielos y la tierra estuviese en pie. ¿Qué había dicho Ageo? Pueblo todo de la tierra. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. ¿Recuerda cuál era la fuente? ¿Cómo se llamaba? Se le llamaba el mar. Y al altar se le llamaba el seno de la tierra. Y entonces Ageo le habla al gobernador. Y también le habla al sacerdote, autoridades políticas, autoridades espirituales, y también le habla a todo el pueblo y dice que el mar y la tierra y todas estas cosas temblarían. Y una vez que temblaran, que fueran conmovidas, como dicen Hebreos, entonces vendría el deseado de las naciones y la gloria postrera sería mayor que la primera. Escucha acá esta parte. Filón, un filósofo que vivió antes de Cristo, y Flavio Josefo, un historiador judío que vivió en el 37 después de Cristo, ellos vieron el templo como un microcosmo simbólico del universo.
En otras palabras, tanto Filón, que vivió antes de Cristo, como Flavio Josefo, que vivió después de Cristo, ellos dos, como judíos, desde aquella antigüedad, relacionaban el templo judío con el universo. Y escuchen lo que ellos dicen. Esto está en el Comentario Bíblico Mundo, volumen 24, página 344. Dice: las 7 lámparas del menorá, o sea, del candelabro, las 7 lámparas del menorá se conocen como luces. Esta palabra hebrea, además de las luces del santuario, o sea, del menorá, se usa solo en referencia a las luces de las que habla en el 4º día de la creación, donde el sol, la luna y las estrellas también se les llama luces. Las 7 luces también se dieron como una representación de los 5 planetas conocidos, así como del sol y de la luna. O sea, los utensilios del tabernáculo representaban las estrellas, representaban el sol, representaban la luna, y esto lo atestiguan judíos que vivieron antes de Cristo y en el primer siglo. Ellos comparan y dicen que el candelabro simbolizaba entonces las estrellas, simbolizaba cada una de esas luces, simbolizaban el sol, simbolizaban la luna. Es por esto entonces que en Hebreos 12:26 dice: aún una vez más y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Dios estaba hablando de un cambio, de un sistema, de un juicio, de una transformación. Ya no estaría más de pie el culto mosaico, la primera parte del tabernáculo. Mientras esa parte estaba en pie, todavía el camino al lugar santísimo, el acceso a Dios por la gracia, no se había abierto. Pero Dios había prometido que Él haría temblar, que Él conmovería una vez más, y ya no solamente la tierra, sino que también el cielo, la luna, el sol y las estrellas serían conmovidas. Segunda de Pedro 3:10 dice: y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro también mira los elementos, que significa rudimentos, que significa sistema judaico, la forma en que ellos adoraban a Dios, el sistema de obras y de sacrificios. Él mira entonces a los elementos ardiendo, y como los elementos o los rudimentos o el sistema de adoración que había antiguo serían deshechos, porque la casa sería conmovida, tenía que ser removida, y entonces la gloria postrera sería mayor que la primera, porque ya no estaríamos hablando de sacrificio de animales, sino estaríamos hablando de un sacrificio eterno para siempre. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El universo religioso judío fue completamente quemado y removido por el general Tito a mando de las fuerzas romanas en el año 70. Y esta palabra tuvo cumplimiento. Bueno, amados, esta es la primera parte de los cielos y la tierra. Son conmovidos, o son quemados, o son destruidos, o son removidos en el lenguaje bíblico. Así es que esté pendiente de la segunda parte. Este es Milton Alonso Granados desde Carolina del Norte, transmitiendo para el Evangelio Eterno 767 a las naciones. Muchas gracias.